Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estos días estamos como prefijando el conocimiento para poder entender la escatología o los últimos tiempos. Hemos establecido que hemos de entender en primer lugar el lenguaje con el que se está hablando, ¿sí? Que no necesitamos volvernos judíos para poder entender, porque Dios se tomó el trabajo de entregarnos más de 2000 años de cultura en la cual va a aparecer Jesús. O sea, todo el Antiguo Testamento es la cultura, el lenguaje, el significado, el ambiente. No me gusta usar la palabra cultura porque eso nos cierra ya al judaísmo, y es más que el judaísmo, ¿sí? Pero el pensamiento en el cual Jesús nos va a hablar es un lenguaje que no está encriptado, eso es lo que he tratado de decir. El verbo se hizo carne, Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y nos reveló las cosas del Padre. Otra vez leamos, por favor, leamos Juan 1, 17 al 18. Si usted quiere leer o participar, levante la mano. Recuerde que estamos en la libertad porque estamos en un seminario tipo taller. Levante la mano para que le acerquen el micrófono y usted pueda expresarse. ¿Quién quiere leer Juan capítulo 1, 17, 18? Ya Cristina atrás, por favor. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Vamos a orar y comenzamos. Padre Celestial, nosotros, ante tu misericordia, ante tu amor, ante tu bondad, ante la gracia que has derramado para que podamos conocerte y tener la vida eterna, no podemos sino arrodillarnos y decirte gracias. Perdona toda nuestra vanidad, perdona toda nuestra pretensión de tratar de explicarte a ti. Tú te has revelado, así de sencillo, Señor. Tú te has dado a conocer, Señor. Y nosotros no necesitamos sino un corazón como niños, Señor, para recibir la verdad. No necesitamos la mente del erudito, ni el estudio, Señor, del escriba, Padre Celestial, ni la pureza o apartamiento del fariseo, Señor, sino que solamente como esa mujer que llegó a tus pies, quebró el frasco de alabastro para manifestar que había entendido tu amor, Señor. Así que obra con poder, obra en nosotros, Señor, para que nuestra vida no sea la vida vana, ni sea la vida pretenciosa, sino que al contrario, sea la vida que se derrama como olor fragante a tus pies para servirte. Bendice este tiempo, gracias por la disposición de cada uno, de los recursos, del tiempo, de todo su ser para poder conocerte. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, entonces danos de ese pan que escasea ahora tanto, Señor, aunque tú prometiste que aunque el pan escasee, el vino y el aceite no, Señor. Entonces sea tu Espíritu Santo y tu salvación obrando en primer lugar y en último lugar en nosotros, Señor. Glorifícate en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan nos da un panorama completo, lo que sería la escatología. Ya sabes, escatología es el final, pero para poder entender el final, nosotros tenemos que partir desde el principio. A mí me da risa, por ejemplo, en esos programas para leer la Biblia que dice, yo ya le he arrancado varias hojas en mi histrionismo aquí a esas hojitas, ya no me quedan muchas, y por eso no las volví a arrancar. Pero dice, por ejemplo, lectura de la Biblia. Entonces, ¿cómo leer la Biblia? Dice, enero primero, Lucas 5, 27 al 39. Entonces uno abre y lee Lucas un poquito. Y después dice, Génesis 1 y 2, y va a Génesis y lee, y después Salmo 1. ¿Quién entiende un libro así? Imagínense que uno cogiera ahí 100 años de soledad y empieza, el día que estaba el coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento, y a Arcadio le nacían los hijos con colita de marrano, y
y estamos en el bar ahí con ¿cómo se llama? El otro autor, tomando trago con García Márquez. Nadie entiende un libro así. Pero nosotros estamos leyendo así la Biblia porque la religión es todo lo contrario al amor de Dios. Nos quiere poner un velo para que el conocimiento de Dios no nos llegue, porque la religión sabe que la vida eterna es conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Claro, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia tenemos un problema. La Biblia no comienza con la creación. Yo sé que el libro de Génesis es, si nosotros hacemos una línea cronológica, ya está mi marcador, que hacemos una línea cronológica, ¿sí? Y digamos aquí el juicio final, parecería que la Biblia comienza con el Génesis. La Biblia no comienza con el Génesis. La Biblia comienza con Juan capítulo 1, versículo 1, digamos al 4. Alguien que lea, por favor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, ¿cómo es tu nombre? Lady. Lady. Fíjense que cuando Lady comienza a leer, comienza hablando de el principio. Pero cuando habla del principio no está hablando del principio del tiempo, sino el principio es de dónde salieron todas las cosas. ¿Quién es el origen de todas las cosas? ¿Quién es la razón de ser de todas las cosas? ¿Quién es el motivo de ser de todas las cosas? Si nosotros escribiéramos, de pronto hacemos ese libro, ¿no? Y nos volvemos millonarios. La Biblia, no que haya quedado tan cargado. La Biblia cronológica, entonces nosotros tendríamos que colocar Génesis, Juan 1, 18, perdón, Juan 1, 1 al colocar, tendríamos que colocar Colosenses 15 al 19, tendríamos que poner Proverbios 8, tendríamos que poner Job 38, cuando está hablando antes de que todo suceda. Ayer que estaba hablando con Camilo, el autor del libro este buenísimo, aunque un libro es bueno porque lo remite uno a la Biblia, ¿no? Dijo hoy el pastor Nao. El mejor libro es el que le dice a uno, ay, lo mejor es leer la Biblia. Y es verdad, ¿sí? A mí a veces me pica el gusanillo de escribir un libro y digo, no, mejor me muerdo un codo, pero no lo voy a escribir. Y ahí me muerdo el codo. Pero para Dios el tiempo no existe. Me encanta una frase en la Biblia que dice, Él es desde antes de la eternidad y hasta la eternidad. Y es desde antes de la eternidad porque la eternidad tiene un tiempo, la eternidad tiene un comienzo. La eternidad comienza en el momento en que Dios comienza a crear. O sea que podríamos decir que la eternidad comienza aquí, con Génesis capítulo 1, versículo 1, pero Él es el que es antes de la eternidad. Miremos Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia.
el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Me encanta, Pablo se faja unas porciones demasiado hermosas en sus cartas, ¿no? Y llenas además de conocimiento de Dios. Claro, cuando nosotros leemos, por ejemplo, la palabra primogénito, podemos pensar, dice, Él es el primogénito de toda la creación, nosotros inmediatamente pensamos en Victícor. Es que Víctor es el hijo amado de Tulio y de Nelsi, ¿no? En la finca de ellos le hicieron un busto que está Víctor con unas alitas de querubín orinando en una fuente. Lo quieren tanto porque es el primogénito. En un sentido, tiene razón el pensamiento de primogénito como el hijo más amado. Pero no quiere decir que él es el primer ser creado, como dirían algunas doctrinas, por no tener el conocimiento del pensamiento hebreo. Por ejemplo, a Israel le dice Israel mi primogénito, pero nosotros sabemos que Israel no es el primer pueblo que existió sobre la tierra. O le llama a David mi primogénito de los reyes, pero David no fue el primer rey. Antes de David, ¿cuántos reyes hubo? No, pero en cuanto al pueblo de Israel, no, dos. Hay que leer la Biblia. Hay dos reyes. Entonces nosotros, cuando dice que Él es el primogénito, la palabra griego, aquí voy a decir algunas bobadas a veces teológicas de griego. La palabra en griego es el prototokos. Tokos es hijo real. Huíos es hijo, ¿estoy bien o no? Adoptivo. Bueno, proto, de ahí viene por ejemplo la palabra protocolo o protozoo. Bueno, es que protozoo ya es una palabra mal usada porque ya, si usted todavía cree en la creación, en la evolución, está fregado, ¿no? La evolución hace el siglo pasado fue rebatida, no se puede. Sí, cuando no existían los microscopios se podía creer en la evolución. O sea, evolución significa que todo va de lo simple a lo complejo. Pero ya con la ciencia se ha demostrado, todo es complejo. La ameba radioactiva, que es el animal más simple, es una cosa más compleja que un Boeing 747. Entonces, ya al principio de la evolución cayó, nada va de lo simple a lo complejo, todo es complejo desde el principio. Entonces, cuando dice proto, quiere decir el origen, o la causa, o la razón de ser. Por eso es que ahora en las EPS para matarlo a uno se idean los protocolos. Uno llega ahí con las tripas afuera y dice, no, espere, cumplimos el protocolo. ¿Qué tipo de sangre es usted? Y uno, ¿qué quiere? ¿Acetaminofén? Listo, váyase para la casa. Porque el protocolo dice que tiene que ser así, o sea, que algo está establecido con anterioridad para que se cumpla. Todas las cosas fueron establecidas, lo que está diciendo Colosenses, por el Hijo, para el Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando dice que Él es el principio, esta palabra quiere decir el origen y la causa. Él es el origen y la causa de todo lo existente. Él es la razón de ser, ojo, ahí dicen Colosenses, del cielo y de la tierra. Y entienda que desde el principio, el cielo de los cielos es el lugar de herencia, es el lugar creado por el Padre para el Hijo. El cielo de los cielos es un lugar creado, no es un lugar existente con Dios. Algunas personas piensan, ¿dónde está Dios? O no sé si usted lo ha pensado alguna vez. Y entonces por la iconografía uno piensa que Dios es un viejito ahí sentado en la silla. Pero la Biblia dice que ni el cielo de los cielos lo puede contener y que el cielo fue creado. Y en el cielo creó a los ángeles. Y el cielo es el lugar de herencia para el Hijo. Pero para ese lugar de herencia, digamos que este tablero fuera todo lo existente, creó el cielo de los cielos, o el tercer cielo, o el trono, o
el lugar de herencia o el lugar a la diestra de Dios o la casa del Padre o el reino de la luz o el mundo espiritual o el siglo venidero, muchísimos nombres para este lugar. El lugar de herencia, el trono, es para... Pero el Hijo solamente entró a tomar ese trono hace apenas 2000 años. Pero Él no, hay una canción cristiana que dice, tú dejaste tu trono y tu herencia por mí. No es verdad esa canción. Porque Él no bajó de aquí, sino que el verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, bueno, y el verbo se hizo carne, aquí murió, resucitó, subió al cielo y ahora está sentado en ese lugar. Pero en este lugar no puede Dios ser contenido. Este lugar es para el Hijo que se rebajó. Toda la historia de la Biblia es este camino. Esto se llama el camino del Hijo del Hombre. O sea, de la forma de Dios o del verbo de Dios que se hizo carne. Juan tiene la habilidad de describir eso en 18 versículos espectacularmente. Es una maravilla cómo el Espíritu Santo va a inspirar a cada uno de los autores sagrados de la Biblia. Porque Juan comienza, mire, Mateo comienza con las genealogías desde Abraham. Lucas comenzará con las genealogías desde Adán. Marcos es más práctico, como nos decía ayer el pastor Down, comienza con los hechos de una vez. Jesús hizo esto y esto y esto, porque él piensa que no tiene tiempo, entonces rapidito, palí. Pero Juan ya se da cuenta que hay tiempo. Se piensa que es el último evangelio escrito. Eso sí, todos los evangelios fueron escritos antes del año 70. Es más, antes del 65. Pronto Apocalipsis alcanza un poquito al 65. Porque en el 65 Jerusalén es sitiada. 5 años dura el sitio de Jerusalén y en el año 70 cae Jerusalén y es destruido el templo. Eso no está en ninguno de los libros de la Biblia. En ninguno de los libros, ni siquiera en el libro de los Hebreos. Cuando hablan del libro, que es uno de los libros más tardíos, como nos enseñaba hoy el pastor Dow. Pero en el libro de los Hebreos todavía se están ofreciendo sacrificios en el templo. O sea que no ha caído el templo. Cuando dicen, no, es que el Nuevo Testamento fue escrito mucho tiempo después, eso es una falacia, es una mentira de la teología. No fue mucho tiempo después, fue muy cercano al momento de los acontecimientos, pero con una ventaja. Ya la emoción del suceso de Cristo y de la experiencia de la resurrección y de la partida del Señor se ha decantado. De modo que uno ya piensa las cosas con mente fría, ¿no? Se ha visto que uno a veces ocurren las cosas y ya, y uno, toma decisiones y después dice, no, yo hubiera esperado un poquito, hubiera pensado las cosas, no hubiera tomado, porque ya decanta, ¿sí? Uno sube en el Transmilenio y está ahí, ¿no? Entonces, gracias Señor, porque votamos por este alcalde tan bueno. Bueno, es un sistema de transporte horroroso, ¿sí? Degradante, miserable, malvado, pero eso está hecho para que la gente ni siquiera piense. Entonces, bueno, y uno entonces se baja del Transmilenio, llega a la casa, cuando de pronto, el celular. Entonces uno comienza inmediatamente, la mente se regresa al celular. Y uno dice, yo sí sentí unas manos, pero pensé que iban con buena intención, ¿sí? Y mire cómo es la mente, mire cómo es la mente. Si no sucediera un hecho que le llama a uno la atención, uno olvida todo ese viaje. Pero uno inmediatamente llega y empieza, oiga, claro, al lado había ese tipo de chaqueta negra que empezó a sobarse
Y yo también ahí, pues, ¿qué hubo? Y entonces, ¿qué usted? ¿Sí? Pero fíjese que la mente tiene la capacidad de volver a recordar, ojo, inclusive con más precisión. Es más, inclusive puede hacer un análisis posterior evaluando todos los sucesos que en el momento ni siquiera se dio cuenta. ¿Sí? Y dice, ay, con razón mi mamá hace 20 años me dijo que el lechero se llamaba Carlitos. 20, mire cómo es la mente, 20 años después, la mente está, o sea, nosotros tenemos aquí un archivo impresionante, donde han sido guardados todos los sucesos, y uno recordando puede tomar los elementos que son claves y ponerlos en orden. Entonces, por eso los evangelios, inclusive, la fidelidad del testimonio es más cierto que si nos lo hubieran contado en el momento, porque ya tiene toda la calma de la descripción, ¿sí? Entonces ellos están dando ese testimonio de Jesús. Juan comienza a hablar del verbo y dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y después dice, en él. Sí, lo que pasa es que yo empiezo a disparar porque estoy disparando de varias cosas para que nos demos cuenta que hay muchos pasajes paralelos que nos están hablando de lo mismo. Entonces estoy diciendo la palabra principio, estamos viendo la palabra principio, que ese principio que habla Juan no es el principio del tiempo que habla Génesis, sino que el principio de Juan es antes de la creación, cuando estaba Dios absoluto, en su aceidad, en su deidad. Esa palabra aceidad la aprendí en Medellín, allá en el seminario que diste. Entonces, en su deidad, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es una maravilla porque Juan comienza hablando de la unidad de Dios y de la alteridad de Dios. ¿Sí? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era. Estaba con Dios y era Dios. Y dice después, este era en el principio con Dios. Y en el versículo 3 ya comienza la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después comienza a hablar 2000 años, bueno, en el tiempo, no sé cuánto tiempo será. ¿Dónde están mis marcadores para guardar toda la pedagogía? Dice, y comienza a hablar de este tiempo que es el año del Señor, el año Domini, o el año cero. Porque dice, en él estaba la vida, hasta que Jesús no apareció en este mundo, la vida espiritual no llegó. Hasta que Jesús no apareció en este mundo, la luz del mundo no llegó. Todo este tiempo es tiempo de tinieblas. Pero fíjese que uno leyendo Juan entonces comienza antes de la creación, habla de la creación, se va en el momento del nacimiento de Jesús. En él estaba la vida, por eso la promesa de Dios a Abraham es en el tiempo de la vida, Emmanuel, Dios con nosotros. En el tiempo de la vida, ¿qué? Volveré a ti. Este es el tiempo, llegó el tiempo de la vida, llegó el tiempo que amaneció, llegó el tiempo, mire otra vez, miremos Lucas capítulo 1. Yo creo que, Pastor Down, hoy copiando las palabras tuyas, el mejor predicador es el que lo hace a uno decir, ay, no lo escuchemos a él, vamos a leer la palabra. El que lo hace a uno ir a la palabra, ¿sí? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? No, vamos, mejor leamos la palabra. Lucas capítulo 1, versículo 73 al 75. Y este es el firme juramento que hizo a nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos, para que, sin temor alguno, le sirvamos. ¿Usted sabe cuándo nos libró de nuestros enemigos?
Ahora llegó el juicio del príncipe de este mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora el hombre fuerte fue atado. Para que librados de nuestros enemigos, sin temor que le sirviera. ¿Para qué nos libró de los enemigos? ¿Para que usted se vaya a jugar Wii o Nintendo o a... No, para que usted le sirva, porque esa es la vida eterna, ese es el gozo de la existencia. Servir significa estar a sus pies. Servir significa adorar. Servir significa usar la vida para su propósito eterno. Y después lee, por favor, Priscila, el versículo 78 y 79. Y es que la misericordia entrañable de nuestro Dios nos trae de lo alto un nuevo amanecer, para llenar de luz a los que viven en oscuridad y sombra de muerte. Entiende que antes de Jesús todo este tiempo es ¿qué? Oscuridad y sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Este es el valle de sombra de muerte. ¿Sí? Un efecto, por favor, Carlos, párate en los breakers de allá. Y por favor, atrás, ¿quién me colabora con los breakers de allá? Con los switches. Ahí están al lado. Cuando yo cuente 3, ustedes conmigo lo apagan. 1, 2, 3. Bienvenidos a la oscuridad, a las tinieblas, al mundo de las tinieblas, al reino del príncipe de este mundo, al que gobierna la oscuridad. Pero apareció el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y nosotros ahora saltamos como los becerros de la manada. Llegó el día del Señor. ¿Entiende cuándo comenzó el día del Señor? Cuando salió el sol. Juan solamente era una lámpara que ardía en la oscuridad, porque hasta Juan son los profetas y la ley. Pero apenas Juan dice, este es el Cordero de Dios, empezó el día. ¿Sí? Sí, cuando la Virgen María concibe, entonces empieza a amanecer, empiezan a salir, hay un salmo hermoso que dice como los vigilantes en la noche, la expresión que da es que ellos como que se empinan para poder ver a ver si amanece más temprano. ¿Usted alguna vez ha estado enfermo por la noche? Eso es horroroso. Yo no sé por qué el dolor y la enfermedad es más agónica por la noche. ¿Y qué es lo que uno quiere? Uno mira el reloj y apenas empieza a amanecer, ¿qué hace uno? Se muere, no, se duerme. Es raro, es como si el día trajera sanidad, trajera salvación, trajera esperanza. ¿Sí? Eso es lo que está hablando la Biblia. Fíjese que este no es un lenguaje oscuro ni oculto, sino que es un lenguaje que está en toda la Biblia. Entonces, claro, las tinieblas hasta el momento en que aparece el sol de justicia. En él estaba la vida, y está hablando de la vida espiritual. Está hablando de la vida que trae Jesús, de la vida eterna. Siempre hay una persona que dice, vida espiritual, no dice, bueno, entonces vida eterna. La vida eterna es la vida espiritual. Es vida espiritual, vida en el espíritu. La vida que habíamos perdido nosotros cuando Adán pecó, porque ahí entró la muerte para el hombre. Pero antes de que Adán pecara, hay alguien que ha pecado antes de Adán. Mire conmigo Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Alguien que lea, por favor. Pero el que sigue pecando pertenece al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio del mundo. El Hijo de Dios vino para aniquilar la obra del diablo. Entonces, el diablo pecó en el principio. Ojo, no aquí en este principio. Porque esto es Dios, aquí está hablando del principio, el que, no sé si ustedes se acuerdan de sus clases de filosofía de quinto bachillerato, bueno, de 10º grado, que dice el arque, el arge y el arche. ¿Sí? O sea, los filósofos griegos pensaban de dónde salieron todas las cosas. Entonces decía Empedocles, decía, no, todo salió del fuego. No, ese era, bueno, Anaximandro, todo salió del fuego.
Y otros decían, no, todo salió del aire. Y otros decían, no, todo salió de la tierra. Y otros decían, no, todo salió del agua. Y otro decía más romántico, no, todo salió del amor. Es el quinto elemento, ¿sí? Vio la película con Bruce Willis y Mila Jovovich, ¿sí? El amor es el que generó, fíjese tan raro que un filósofo pueda intuir que el origen de las cosas no es lo físico, eso es un pensamiento elevado. Porque fíjense, los otros son elementos físicos, fuego, aire, agua, tierra. Y este hombre es Empedocles el que dice. Y alguien puede buscar el poema de Empedocles, busca ahí poema de Empedocles del amor, es hermosísimo. Y dice que nosotros hemos de volver al seno del Dios globular que nos creó. Vea, hermano, ¿sí? Dios ha colocado eternidad en el corazón de toda la humanidad para que todo aquel que lo busca lo encuentra por medio de las cosas creadas. Nosotros nos damos cuenta, oye, hay algo más, ¿sí? Entonces, cuando dice que Satanás pecó, él es el que peca desde el principio, está hablando de aquí, de cuando Dios creó los cielos y, ojo, cuando dice la tierra no está hablando del planeta, está hablando de este sistema que es el cosmos, del universo. Y en ese universo es que Satanás será encerrado. ¿Él pecó dónde? Aquí en este dibujito que dice, voy a devolver aquí, todavía no está el Hijo. Aquí ha colocado a los ángeles que los ha creado en este lugar. Hay un ángel que está guardando este trono. Y un ángel se revela contra la autoridad que Dios ha puesto ahí. Y otro ángel, Miguel, lucha con Satanás y lo arroja a este lugar, que es, espiritualmente hablando, el lugar de oscuridad o el Hades. ¿Por qué estamos hablando de este personajillo? Porque es que cuando nosotros hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando del juicio. Y para poder hablar del juicio, hay que hablar del culpable. Y el culpable es Satanás. No es el hombre. Por eso dice, antes de Adán, ¿quién pecó? Satanás. ¿Dónde pecó Satanás? En el cielo. Y del cielo fue arrojado al universo y encarcelado allí. Leamos Judas 6. ¿Cómo dice la versión de Pris? Y los ángeles que no supieron conservar su condición privilegiada y abandonaron la que era su mansión. Ojo, es una versión demasiado romántica. En las mejores versiones dice, los ángeles que no guardaron su dignidad o su posición de autoridad. Ya sabe qué es lo que tendremos en el cielo cuando subamos al cielo, posiciones de autoridad. En la casa de mi padre hay muchas moradas, moradas son posiciones. O sea, este ángel estaba por debajo de otro ángel y este ángel se rebeló, entonces chao viejo, usted está violando el orden de Dios, encarcelado. Entonces los ángeles, ¿qué otra versión tiene? Es que está muy romántico. Traducción viviente o lenguaje actual interconfesional. Leamos la traducción viviente. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. Sigue. Sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Entonces algunos piensan que las prisiones de oscuridad o la cárcel de Satanás es el infierno o el lago de fuego, porque ellos están tomando la teología de Dante Alighieri, pero no es verdad. Lo que pasa es que Dante Alighieri era demasiado zorro y quería conquistar a Helena, y entonces le escribe el libro para ponerla allá en el cielo. Para ponerla en el cielo tiene que escribir toda esa carreta. Hay gente que es muy romántica. ¿Usted cree romántico con una invitación a crepes and waffles? No. Romántico, Dante Alighieri, que se fajó una obra completa para poder conquistar
a la novia y la puso ahí en el cielo, en el séptimo cielo la puso. Elena, Beatriz. Bueno. Entonces, toda esa teología del diablo encarcelado en el infierno tiene dos orígenes, tiene dos desviaciones. Una, Dante Alighieri, y otra, El paraíso perdido, John Milton. Pero ambos libros es especulación. Pero la Biblia dice que Satanás fue encarcelado, ¿dónde? En este lugar, ¿sí? Ahí fue encarcelado. Arrojado fuiste por tierra a los lados del abismo, en el Hades, en el sepulcro, en el Seol. Todo eso está hablando del lugar más bajo, que no es el infierno. El lugar más bajo, hablando espiritualmente, es este lugar. Por eso dice que la luz nos visitó desde lo alto de la aurora a los que habitábamos en sombra de muerte y en oscuridad. Por eso dice, Él es el príncipe de este mundo, el que gobierna las tinieblas, el espíritu que anda sobre los hijos de desobediencia en los aires. ¿Sí? Entonces, Él se mueve en esta prisión como le da la gana. Pero todavía no había llegado el juicio y todavía no había llegado la condenación. Cuando aparece Jesús, ahora es el juicio del príncipe de este mundo, pero todavía no es la condenación. La condenación vendrá, primero es encerrado en el abismo, en el tiempo ese que llaman el milenio, después será soltado y el Señor lo destruirá con el resplandor de su boca. O sea, Dios no tiene que luchar con Satanás, no crea que Dios está luchando contra Satanás. Eso es poco diablo para tan grande Dios. Ni siquiera cuando Jesús se hizo hombre, lo venció luchando con él. Lo venció solamente con lo más frágil de él, haciéndose obediente hasta la muerte. Y con eso lo venció. ¿Usted se imagina el poder de Dios? Si con lo débil venció al más fuerte, ¿cómo será si se manifiesta lo fuerte de él? En la segunda venida se manifestará toda su potencia, pero dice que solamente con el aliento de su boca Satanás será ya derrotado en la batalla que se va a levantar al final y enviado al lago de fuego. Pero todavía no está en el lago de fuego, él está aquí campeando, él es el príncipe de este mundo. Él está aquí haciendo lo que le da la gana, pero no puede hacerle nada a los que están en el reino de la luz, en el reino del Hijo, porque ahora aquí se mueven dos reinos. Nosotros somos como embajadas en medio de un mundo de tinieblas, embajadas del cielo. Por eso es que somos apóstoles, enviados de la embajada del cielo, ¿sí? No sé si usted ha ido a un circo pobre. Cuando uno va a un circo pobre, la carpa está llena de huequitos. Y entonces se cuelan las rayitos de luz así y uno se da cuenta, si hay polvo, entonces ahí aparece la bailarina coja, el payaso manco, y bueno, y se ve el huequito y el huequito se cuela y cae justo ahí en un puntico. Pero uno sabe que ese rayito de luz detrás de la carpa está ¿qué? El gran sol de justicia. En este universo, si yo hiciera una ampliación, un zoom a este universo, que es oscuridad, nosotros veríamos un poco de rayitos que llegan. Sobre quienes posa ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, en medio de esas tinieblas, por eso dice nosotros somos ¿qué? Luminares en el mundo, lámparas en medio de la oscuridad. Obviamente está hablando espiritualmente. Entonces, este es el lugar de oscuridad donde fue encarcelado Satanás. Mire un momento conmigo Apocalipsis capítulo 7, que lo habíamos visto, 12, que lo habíamos visto ayer. Y empezamos a leer un poquito y hablamos de la mujer. Pero leamos, porque yo me pongo a leer y después me desvío. Miremos el versículo, bueno, leamos, sí, leamos todo. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer vestida del sol, con la luna por pedestal y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Ya identificamos quién es la mujer. ¿Quién es la mujer? No. Eva.
El gran problema es que para leer nosotros el lenguaje de las profecías leemos con una sola visión. Y por eso nos equivocamos. ¿Sí? Por eso a la Virgen María la dibujan con una luna debajo de los pies. Tiene razón, pero no es solamente la Virgen María. También es Sara, porque a Sara le dijo, de ti vendrán reyes y poseerán las puertas de tus enemigos. Pero a Eva también le dijo, saldrá la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Y después dirán, él es la serpiente antigua, Satanás, la simiente de la mujer. Y después dirá a Israel que es la mujer. Y después le dirá a la iglesia que es la mujer. Entonces no podemos cerrarnos a tener la interpretación, ay, la mujer, no, la mujer es todo eso, ¿sí? Pero, hoy nos enseñaba el pastor Down en Proverbios 31, entonces, ay, vamos a celebrar el Día de la Madre. No, señor, el domingo es el Día del Señor, ¿cuál Día de la Madre? Pero vamos a celebrar el Día de la Madre, ¿y qué vamos a predicar? Proverbios 31, mujer virtuosa, pero no está hablando de la... Sí, está hablando de la mujer, pero si miramos más profundamente, no está hablando de la mamá, está hablando de la iglesia, ¿sí? O cuando le dice a la mujer en Génesis, deseo será ¿para quién? Para tu marido, está hablando de Cristo y de la iglesia. Pero ojo, eso no es porque nosotros nos lo inventamos o porque en medio de nuestra inteligencia nosotros lo elucubramos, no. Biblia lo dice. Si la Biblia no lo dice, hágale caso a, ¿quién dijo? ¿Calvino? Mejor no hable. Lo que la Biblia no lo dice, no lo hable. ¿Para qué lo habla si no lo dice la Biblia? Pero la Biblia es la que dice esto de que es Cristo y la iglesia, de que la cabeza es Cristo. Mire conmigo, si ya me está mirando mal. Efesios capítulo 5, versículo 23 hasta es demasiado bonito, hasta el 32. Ahí sí voy a dejar sin interrumpir. Lea por favor completo. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Sí, pues, la iglesia es dócil a Cristo, séanlo también, y sin reserva alguna las mujeres a sus maridos. Ustedes, los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Por ella entregó su vida, a fin de consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada semejante, una iglesia santa e inmaculada. Este es el modelo según el cual los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo cuida y lo alimenta. Es lo que hace Cristo con su iglesia, que es su cuerpo, del cual todos nosotros somos miembros. Por esta razón, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser como una sola persona. Es grande la verdad aquí encerrada, y yo la pongo en relación con Cristo y con la iglesia. Es demasiado hermosa esa revelación que nos está dando Pablo ahí. Que claro que sí sucedió la historia del Edén, claro que sí está Adán y claro que sí está Eva, es el hecho real histórico. Pero todo ese hecho real histórico lo está dando Dios para hablar ¿de quién? De Cristo y de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos perder esa perspectiva. Y en Apocalipsis terminará hablando ¿de quién? De las bodas del Cordero. Hoy todos fuimos quebrantados absolutamente después de la enseñanza del pastor John. Nos fuimos a casa caminando, nos iban a preparar frijoles los hermanos de Medellín. Casi no podíamos almorzar. Conmovidos con toda esa enseñanza del esposo y de la esposa que está en un pasaje escatológico que jamás sabríamos que es escatológico si no entendemos esto de la esposa, porque dice, cuando el novio está,
nadie puede estar triste. Los amigos del novio no están tristes, sino que están celebrando porque han llegado las bodas del Cordero. Pero llegará el momento en que el novio se quitará. Entonces uno piensa, ¿y cuándo el novio fue quitado? ¿En la muerte de Jesús? ¿El tiempo de la muerte y la resurrección? Podría ser. ¿Cuando Jesús ascendió al cielo y va a volver? Podría ser. En el momento de la gran tribulación, también. Porque aunque el novio no está con nosotros, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Porque Él envía el Espíritu y ahora el Espíritu está con nosotros. Entonces el Espíritu es el que está haciendo el Señor, de modo que no estamos desamparados ni solos. Nosotros estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Ojo, si usted está de luto, llorando y viviendo en silicio y en ceniza, pues déjeme decirle, usted no ha conocido al novio. No lo ha, y mire, dos personas piadosas vimos esta mañana, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. Dos grupos de personas absolutamente piadosas que estaban esperando la promesa. Los fariseos son el movimiento que se levantó de, no, guardemos la palabra, esperemos la promesa. Ellos eran tradición, pero los discípulos de Juan el Bautista no son tradición, es el nuevo movimiento que se levantó. Y entonces ya llegó el día del Señor, vamos a ver quién es el Mesías, quién es el Mesías. Hay una cosa rara. Juan dijo, Él es, y estos bobos se quedaron con Juan, y Juan también se quedó con él mismo. Se entiende que uno puede ser muy piadoso y tener al novio delante de los ojos y por la misma religiosidad no verlo y seguir de luto y seguir sin el gozo y seguir sin experimentar, ¿sí? Por eso me encanta tanto el cantar de los cantares. El cantar de los cantares, claro que está hablando del amor conyugal, pero realmente está hablando ¿de quién? De Cristo y de la iglesia. Y dice la novia, si Él me besara con los besos de su boca. Y dice, aunque me golpeen los malvados guardias esos, pero díganle a mi amado que yo lo amo. Que nadie me va a quitar este amor, porque Él me apacienta entre los lirios. Y Él le dice, hermosa mía, paloma mía, ven, ha pasado el tiempo de la invierno, ya ha llegado la hora, estoy contigo. Y dice, ven y disfrutemos, ¿sí? Comprémosle un frasquito de gel del amor a Tomás y vamos a... ¿Está hablando de la pareja? Claro que está hablando de la pareja. ¿Está hablando de la Sulamita y del rey Salomón? Claro que está hablando de la Sulamita y el rey Salomón. Pero más importante, está hablando de Cristo y de la iglesia. Y entonces si uno puede ver la escatología en esas porciones, va a entender. Va a poder leer con las claves, con los conceptos correctos. Dios se tomó el trabajo de entregarnos todo el Antiguo Testamento para que cuando Jesús hable ya no... ¿Qué significará el esposo? Ay no, viejo, tiene todos los libros del Antiguo Testamento para entender quién es el esposo. ¿Y qué será la esposa? Ahí tiene. ¿Y qué será el cordero? ¿Qué significa? Ahí tiene, no necesita volverse judío. Ahí está escrito. Pero todo eso es ¿qué? Sombra de lo que iba a venir. Ya llegó, ya amaneció, ya lo tenemos. ¿Para qué necesitamos ayunar si ya tenemos al novio aquí en la casa? Sí, si ayunamos, dijo el pastor John Bravo bellamente esta mañana, ya ayunamos de otra manera. Ya es otra cosa, ya no necesitamos, oh, Mesías, ven. No. Después de la clase yo le pregunté a una persona, entonces, ¿qué? ¿Tú necesitas buscar a Dios? Y dijo, ay, sí, yo necesito buscarlo. ¿Y necesitas agradarle a Él? Dijo, ay, sí, yo necesito agradarle. Pura religiosidad. Nosotros no necesitamos buscarlo. El reino de Dios ya está en nosotros. Él es Emmanuel, Él no miente. Él, aunque inclusive nosotros a veces somos infieles, Él permanece. Él es Dios con nosotros. El novio está con tener la vida más
De su interior deberían de estar corriendo, ¿qué? Ríos de agua viva. Pero usted entiende que el enemigo coloca un velo para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que ya no estamos mirando oscuramente, sino que ahora somos transformados de gloria en gloria como por el mismo cuerpo del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Ya no hay religión. Pero la religión vuelve y dice, no, póngase a llorar, insista, clame, no. Sea agradable a Dios. No, nosotros en Cristo somos olor fragante para Él. El mismo amor de esa relación que tenemos con Cristo es lo que nos mueve a vivir de una manera mejor, no por la ley. La ley no puede. Pero el amor del novio nos hace inclusive poner la otra mejilla y caminar la segunda milla y vivir en una ley más alta que la ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida. El poema de Empedocles. Léelo por favor, Gaby. Pero con micrófono. No, es que eso se sorprende de ver realmente trazos de la deidad. Hay un libro que se llama El Evangelio escrito en sus corazones. Y lo que dice la Biblia, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Léelo, por favor. Es largo, ¿no importa? ¿Qué? Es largo. No, un poquillo, en la versión corta, short line. Tanto por efecto de la amistad se reúnen para no formar más que un solo organismo, tanto por el contrario, por efecto del odio que les opone, se separan hasta el momento en que la unidad realizada anteriormente ha desaparecido por completo. Así, en la medida en que el uno y el otro múltiple se constituye. En esta medida aparecen y no duran eternamente, pero en la medida en que ese cambio perpetuo no se detiene, subsisten siempre en un ciclo inmutable. Ahí está inmunda esa versión. Hay una versión más bonita. La única. Dice que nosotros, mire a ver si yo me acuerdo, si tengo buena memoria, dice, y este deseo de unirnos y confundirnos no es sino el anhelo en el que estábamos antes en el seno del Dios globular que la discordia rompió. Este deseo de unirnos y las traducciones no son tan buenas. Entonces, de reunirnos, de estar juntos en el seno del Dios globular que la discordia rompió. ¿Sí? Y fíjese, nosotros nos amamos y nos odiamos, ¿no? ¿Qué cosa? El odio no es malo, el odio es del enemigo. Por eso si usted no ama a su hermano que ve, no hable carreta, que va a hablar a amar a Dios que no ve. ¿Sí? La iglesia es la unión, es la comunión, el amor. No importa, aunque sea el hermano con todos los defectos, ¿será que usted tiene menos defectos que él? ¿Será que usted puede juzgar? Dígame la verdad, hablemos en plata blanca. ¿Usted puede juzgar a su hermano? ¿Su mugre es menos mugre que el del otro? ¿De verdad usted puede constituirse en juez de su hermano? Hay una cosa que Dios tiene que le dice, no lo vaya a hacer usted, no me imite, jamás me imite en eso. ¿Qué? No juzgue. Pero hay una cosa que Dios lo va a imitar a usted, en su perdón. Como usted perdona a su enemigo, Él lo va a perdonar a usted. Increíble. Usted no puede juzgar a nadie, ni siquiera al malvado ese que está vendiendo el evangelio y haciendo mercantilismo de la fe. Porque en su momento, si él escucha el llamado, el Señor lo va a limpiar. Es necesario que la esposa primero vaya y se prostituya detrás de los otros dioses. Y él la va a llevar al desierto, la va a lavar. ¿Y sabe qué? Cuando él la limpie y la lave, ella lo va a amar con un amor, como nunca lo amó. Y los hijos que parió esa prostituta en fornicación, que no son hijos de él los va a adoptar como sus hijos, los llamará sus hijos, Lo-Ami y Lo-Ruhama. ¿Se acuerdan? Hablando de Oseas. Entiende que Oseas es un libro que escatológico. ¿Está hablando de Israel? Sí. Está hablando de Oseas y de, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo? Esa. Gomer. ¿Está hablando de Oseas y de Gomer? Sí. ¿Está hablando de Israel y de Dios? Sí. ¿Está hablando de Cristo y de la iglesia? Sí.
Esos son los principios que estamos aprendiendo para poder leer bien los últimos tiempos. ¿De dónde estaba? Estaba en Efesios leyendo Cristo y qué, y la iglesia. ¿Y sabe qué? Él no deja que nadie hable mal de su esposa, aunque sea una sinvergüenza. Y entonces le va a decir a Siria y le va a decir a los Patiro, y va a decir, bueno, yo los puse a ustedes para que sirvieran de instrumento de corrección, pero ¿saben qué? Ustedes la destruyeron. Entonces, ¿sabe qué? Ustedes se fregaron. Sí, yo le estaba poniendo en disciplina, pero ustedes se pasaron. Entonces, ¿sabe qué? Yo me voy a pasar porque es mi esposa en todo caso. Y yo la voy a proteger, y yo la voy a limpiar, y yo la voy a sanar, y yo la voy a redimir. Pero ojo, de esa esposa también está, ¿quién? La gran ramera. Ahí están las dos. Pero al final él va a sacar a su esposa de en medio de ella. Salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus obras. Entonces uno, ay, ¿quién es la gran ramera? Toda la iglesia. Voy a colocar aquí un término que utilizó el profesor Rubio hace tanto tiempo. Toda la cristiandad. Y sepan, hasta en los musulmanes hay seguidores del profeta Jesús. Y por eso Dios está manifestando a gente musulmana y la está sacando. Y Jesús, miren, no le estoy contando un chile, déjenme contarle este cuento, que es de verdad impactante. Eso me lo contó una persona que está en Cuba y trabajando de profesora de inglés. Entonces ya tiene una amiga que es de Arabia Saudita, pero es una persona con mucho dinero y además muy creída y casi no se relaciona con la gente y bueno, mira todo el mundo por encima del hombro. Ella es musulmana. Y entonces llegó un día donde ella y empezó, usted sabe cómo son las mujeres, ¿no? ¿Te pasa algo? No. ¿Estás brava? No. ¿Quieres hablar? No. Pero sí, si están bravas, si quieren hablar y si le pasa algo, ¿sí? Pero como ella es mujer, la entendió, entonces le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Entonces dijo, es que vengo hace más de 2 años soñando con unos demonios inmundos. Todas las noches me acuesto y todas las noches sueño con unos inmundos y ya estoy cansada. Llamé a un amigo mío que tengo en Arabia Saudita y me dijo que buscara a un cristiano o una iglesia cristiana para que oraran por mí. Entonces ella le dijo, pues, ¿por qué estás teniendo esos sueños? Entonces le dijo, se sabe, ¿no? Las mujeres quieren averiguar todo. Y entonces la otra le dijo, no, lo que pasa es que hace más de 2 años Jesús comenzó a aparecérseme en sueños y a decirme que lo buscara. Ella estaba en Arabia Saudita. En Kuwait el Islam no es tan duro. En Kuwait, si usted cree en Jesús, le quitan las orejas. Pero en Arabia Saudita, si usted cree en Jesús, le quitan la cabeza. Entonces Jesús se le aparecía en sueños y le decía, búscame, 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 yo te estoy buscando. Y entonces ella se sintió impactada y nerviosa, pues, le quitan la cabeza. Y tenía un mejor amigo y entonces le dijo al amigo, ay, yo tengo que contarte, ¿qué le pasa? Nada. ¿Qué tienes? No. ¿Quieres hablar? Nada. No, cuéntame, ¿verdad? ¿Qué te pasa? No, es que imagínate que vengo soñando con Jesús hace 2 meses. Y el amigo, ¿saben qué hizo? Le dijo, yo también estoy soñando con Jesús. A mí también se me está apareciendo en sueño. Ojo, esto no es una historia que bajé de internet. Esto no es un cuentico que leí en un libro por allá especulativo. No, esta es la historia de primera mano de la persona que está en Cuba. Y entonces le dice, a mí también se me está apareciendo. Y me está diciendo que lo busque. Y cuando comenzaron a averiguar en su círculo de amigos, en 20 amigos se le estaba apareciendo Jesús en los sueños a decirle, busquen. ¿Sabe por qué se puede aparecer Jesús a un musulmán? Porque en el Corán, en la segunda sura, en la sura de la familia de Imra, está Jesús. Entonces no hay problema en creer en Jesús como se cree en Moisés, como se cree en Abraham. Lo que hay problema es creer que Él es el Hijo de Dios Salvador. Eso no se puede creer. Entonces estos 20 se empezaron a reunir en un apartamento a orar a Jesús. Pero ella se puso muy nerviosa porque sabe que esto les cuesta la cabeza en Arabia Saudita. Entonces ella huyó a Kuwait y dijo, ¿sabe qué, Jesús? No quiero nada más con usted. No se me vuelva a aparecer en sueños, no te voy a seguir. Yo prefiero mi cabeza en su lugar. Chao. Pero después de eso, 2 años,
comenzaron a aparecérsele los demonios en sueños. Entonces esta mujer le dice, pues mira, yo soy cristiana. No, no dijo que soy cristiana, ella es muy sabia. Él dijo, mira, yo creo en Jesús. Entonces me dejas orar por ti en el nombre de Jesús. Dijo, ay, no, ore en el nombre de Moisés o en el de Abraham, no de Jesús. Dijo, no, yo sé que la autoridad está en el nombre de Jesús. Y entonces ella dice, me cuenta, que oró muy, como por orar, no se sabe, los cristianos a veces ahí, Señor, te pidió que la ayude, chao. Entonces no, ella oró ahí como que, ¿sí? No, ella sabe orar porque ella aprendió en la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces digo, en el nombre de Jesús, estoy espíritu inmundo que está molestando a Amígdala, que se vaya. Y chao. Y Amígdala se fue para la casa y a la semana volvieron a encontrarse. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Dijo, oye, no volvieron los demonios. Y entonces le dijo, ¿quieres venir a una reunión que tenemos en un apartamento? Nos reunimos a ver la señal en internet de un pastor que predica de Canadá. Ella no entiende muy bien el inglés y el pastor predica en inglés. Entonces digo, bueno, cualquier cosa, pues que tú no entiendas, yo te explico ahí. Y fueron al apartamento. Y esta mujer entró y cuando entró empezó a llorar, con ese quebrantamiento, pues, ¿qué le pasa? Nada. ¿Pero quieres hablar algo? No. Cuando terminó el culto, entonces ella le dijo, oye, ¿por qué estabas llorando? ¿Entendiste lo que estaba diciendo el pastor? Y dijo, no. Dijo, ¿y por qué llorabas? Dijo, porque Jesús comenzó a hablar a mi espíritu. Dijo, ¿y qué te habló? Y dijo, no sé. Pero hablaba su espíritu a mi espíritu. Y yo podía sentir todo su amor, toda su protección. Yo quiero creer en Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Usted entiende que yo no sé si de verdad. Lo que pasa es que cuando nosotros decimos el último tiempo, pues para nosotros que somos unas hormigas, el tiempo de Dios, pero yo creo que las señales están dando. Y que Dios está empezando a limpiar a su iglesia que ha estado en el desierto. Si usted no cree que la iglesia ha estado en el desierto, yo le cuento, no ha habido peor época de la iglesia. No ha habido peor época de la iglesia. Estamos en el momento más vergonzoso de la iglesia cristiana. ¿Se da cuenta de lo que yo estoy haciendo? No le estoy dando tips, pero no le estoy revelando el Apocalipsis. No, usted va a la casa y después lee. Pero ya con esto usted entiende. Apocalipsis 18, versículo 1 hasta el 4. Vi después bajar del cielo a otro ángel con inmenso poder. Su resplandor iluminó la tierra y proclamó con fuerte voz: por fin cayó Babilonia la poderosa. Hoy es mansión de demonios, guarida de espíritus impuros y de toda clase de aves inmundas y asquerosas. Bueno, entonces, claro, cuando la iglesia se va a fornicar, pues lo que hace es que abre la puerta para que lleguen muchos demonios. ¿Sabe qué es lo peor? Que están atribuyendo la obra de los demonios al Espíritu Santo. Vamos, aquí tenemos un espíritu de risa santa, rucuray. Entonces, y se botan al piso. ¿Qué les pasó? El Espíritu Santo los tomó. Jamás en la Biblia usted verá que eso es una manifestación del Espíritu Santo. Y comienzan a ser como perros, no sé si usted ha escuchado del avivamiento de Pensacola. Comienzan a ser como perros, comienzan a ser como burros y mueren de la risa. No, es el Espíritu Santo que lo tomó. No, es que se cayeron al piso todos. Pues en la Biblia cuando alguien se cayó al piso y quedó como muerto, fue porque le salió un demonio. ¿Se acuerda con el demoniado gadareno? No porque recibió el Espíritu Santo. Entonces uno, ustedes se asombran, pero pues lea la Biblia. ¿Se acuerda del muchacho endemoniado que dijo Jesús, su espíritu sordo y mudo, y el muchacho cayó ¿qué? Como muerto. Y él se murió. No, tranquilo, levántese. Se levantó sano, escuchando y hablando. Pero fíjense que en las iglesias atribuyen esas caídas ¿a quién? El Espíritu Santo. Y comienzan a revolcarse. ¡Ay, lo tomó el Espíritu Santo! No, el muchacho endemoniado era el que se revolcaba. ¿Cuándo dice en la Biblia y el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a revolcarse? Jamás dice eso. La señal del bautismo con el Espíritu Santo, perdón por la doctrina bautista, es que uno comienza a hablar, ¿qué? En nuevas lenguas según el Espíritu le da que hablar. Y no es que está hablando en francés, en alemán o en italiano. Porque dice,
Y ellos hablaban en heteros glosas y nosotros lo escuchábamos en autos dialectos. Es diferente. O sea, ellos hablaban un lenguaje inteligible, pero ellos escuchaban, Señor Dios grande, eres poderoso. Cada uno escuchaba ¿qué? En su propia lengua. Fíjense que ellos hablaban un lenguaje inteligible porque los que no eran piadosos decían que estos están borrachos porque no entendían lo que hablaban. Pero otras personas sí estaban entendiendo, ojo, en su propia lengua, partos, medos, elomitas, todos los que están ahí, edomitas, los que habitamos en Mesopotamia, al otro lado del Ponto, de Panfilia, Frigia, de todo. Cada uno escuchaba en su propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, esa es la señal. Si usted lee todo el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos la manifestación, la señal del bautismo con el Espíritu Santo es ¿qué? Nuevas lenguas. Entonces, bueno, la iglesia se está haciendo habitación de toda demonio, y fuera de eso dice de toda ¿qué? Albergue de toda, ¿cómo dice tu versión, Pris? Guarida de espíritus impuros y de toda clase de aves inmundas y asquerosas. Aves inmundas y asquerosas son los arnícalos, los chulos, los sopilotes, los buitres. ¿Saben qué hacen los buitres? Devoran la carne muerta. Aves de carroña, gracias. Entonces dice, donde vean el cuerpo muerto, ayer vimos Lucas capítulo 17, es una de las porciones escatológicas precisas, donde vean el cuerpo muerto, porque están hablando de la venida. Necesito tocarlo ya. Es que estoy tratando de conservar un orden, pero no tengo un orden. Entonces, dice, ¿cuándo será tu venida? Entonces él dice, mire, si debe ser después y va a ser después. Ya encontraremos cuando Jesús hable claro, eso sí es claro, no tan confuso como lo que yo estoy hablando ahorita. Pero dice, donde vean el cuerpo muerto, ¿quién es el cuerpo? La iglesia, lo acabamos de leer. Allí se juntarán las aves de carroña. Siempre que leo esta porción me acuerdo de Sori. ¿Dónde está Sori? ¿Ya se fue Sori? Ay, ahí está. ¿Se fue? No, friegue. Siempre me pregunta, ¿y qué? ¿Por qué es el cuerpo muerto? 2 veces lo he explicado y no está. Bueno, donde esté el cuerpo muerto es la iglesia pudrefacta. Allí se juntarán los buitres, las aves de carroña. Son los que se aprovechan de la situación lamentable de la iglesia para hacer usufructo de ella. ¿Quiénes son las aves de carroña? Ojo, no estoy haciendo aquí propaganda política contraria. Son los políticos y los comerciantes. Y cuando la iglesia se prostituye con la política y hacer mercantilismo de la fe, entonces la iglesia es la gran ramera. Leámoslo ahí, sigamos leyendo. Porque No, perdón. Entonces, si esa es la perspectiva, ¿estamos en la apostasía o no estamos en la apostasía? Porque ahora uno llega al pueblo más pequeño, más miserable del mundo y encuentra un pastor. ¿Sabe qué está preocupado el pastor? En sacarle el dinero a la congregación. Algunos conocemos el evangelio desde hace tiempo, como Lucero, como Guillermo, como Rosita, como la pastora Oral. Eso jamás se vio en la iglesia. La iglesia era afanada por predicar el evangelio. Cuando hacían campañas lo hacían para que la gente escuchara la palabra. Ahora hacen campaña para hacer conciertos y cobrar plata. Y fuera eso, para no pagar el impuesto, bono voluntario. Pero si no paga el bono voluntario no entra bien. Y fuera dentro le venden los están a Red Bull para que la gente se drogue, pero con drogas lícitas. Y ya. ¿Y qué hicieron? No, estábamos evangelizando. ¿Usted cree que una persona que no es cristiana va a ir a ese lugar? Van puros cristianos, pero haciendo mercantilismo de la fe. Es una vergüenza. Y ahora hay sala VIP, lugar platea, conferencia, la igualdad en la iglesia, VIP, platea y... Ojo, estoy hablando de la iglesia. ¿Usted entiende que nos duele?
Usted entiende que es parte nuestra esa mujer que está cometiendo. Usted y yo hemos contribuido, no nos podemos apartar. Usted y yo hemos vestido de harapos a su esposa, a su novia. Usted y yo estamos en lo mismo. No es Cashduna, no es Benny Hill, no es Ricardo Rodríguez. Es Palabra Viva y todas las iglesias cristianas. Pero el Señor prometió lavarla, limpiarla y levantarla. Por eso no nos preocupa. Sigamos leyendo ahí. Versículo 3. Porque ella emborrachó con el vino de su desenfrenada lujuria a gentes de toda procedencia. Usted entiende que cuando dice que Dios le dio espíritu de estupor al pueblo de Israel para que no entienda, significa eso. Espíritu de estupor es que está borracho. Y uno le dice a la gente, oiga, pero usted no se da cuenta que ese apóstol que lo está haciendo que le bese los pies y que le está quitando toda la plata y que está haciendo que lo llame mi padre espiritual y que le hace besar el anillo y que lo pone en disciplina, no es de Dios? Y dice, ay, no habla contra el apóstol. No, es que Jesús dijo que no llame a nadie padre, ni se atreva a hablar de mi padrecito espiritual. Ya no hablamos de Jesús. Mire, esto lo escuché hoy. Ya no hablamos de Jesús. Ahora hablamos del apóstol Diego, porque él fue el que el Señor envió para salvar a Venezuela. Y uno se queda. ¡Oh! Pero esto no lo está diciendo gente impía. Lo está diciendo ¿quién? La iglesia. Dice, sigamos otra vez. Entonces tienen espíritu de estupor o están borrachos. Dice, Con el vino de su desenfrenada lujuria a gentes de toda procedencia. Adulteró con los reyes de la tierra, y a costa de su lujo desmedido se enriquecieron los traficantes del mundo. comercialización de la fe y mezcla con la política. Pero no se asuste, pues ya está escrito. Usted entiende, como decía el pastor Town, el libro de los Hebreos es una advertencia. Usted entiende que el libro del Apocalipsis es una advertencia. Usted entiende que la escatología de Jesús es una advertencia para que su novia se mantenga en la línea. Entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo al Apocalipsis. Si usted es parte de la novia, ¿sabe qué? Alégrese, porque el tiempo está cerca. Y la esposa dice que, ay, no vengas. ¿Sabe quién dice no vengas todavía? Porque todavía no ha llegado la hora. Entonces yo tengo tiempo para que nos quedamos en la cama todavía otro rato mientras viene mi marido. ¿Se acuerda de eso? ¿Dónde está? Proverbios capítulo 6. La mujer sin vergüenza, ¿de quién está hablando? ¿De la vecina o de la iglesia? Ven, deleitémonos. Mi marido tarda ¿qué? En venir. Y me ha preparado un colchón para mí. Ven y te acuestas conmigo. Mientras él llega. Pero no se preocupe. Él nos está llamando. Él nos está advirtiendo. Porque sabe que Él es fiel. Por eso el libro de Apocalipsis es hermoso. El libro de Apocalipsis es un canto de amor del esposo a su esposa que ha sido infiel, pero él no es infiel, entonces él la va a lavar. Hay un grupo de la iglesia que sí, que no va a participar de la gran tribulación. ¿Quiénes son estos? Los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, los que guardaron la palabra del testimonio y los que no estimaron su vida ni aún hasta la muerte. Estos son los que participan de la primera resurrección. Pero el resto de la iglesia pasará por tribulación y experimentará la segunda resurrección. Hay dos resurrecciones en la Biblia, ¿no? En Apocalipsis capítulo 20. Los que participan. Entonces, ¿la iglesia será arrebatada? ¿La iglesia no será arrebatada? No lo sé. Vamos a hacer aquí el grupo de los pretribulacionistas, de los tribulacionistas, no importa eso. Una parte de la iglesia será arrebatada, otra parte de la iglesia
se quedará sin el novio por un tiempo. Y la luna, que es la iglesia, por eso dice que la mujer está sobre la luna, la iglesia es la luna porque la luna de donde recibe la luz. No brilla con luz propia. La iglesia no puede brillar con luz propia. La iglesia no se puede rapar la cabeza, sino que tiene que profetizar con la cabeza cubierta, sometida a su hacedor, a su esposo. Estoy hablando de 1 Corintios 11. Usted entiende que no está hablando de que las mujeres no pueden predicar, sino que está hablando de Cristo y de la iglesia. Que la iglesia se someta al esposo. Y que si va a hablar, hable bajo la cobertura de Cristo, hable el propósito de Cristo, hable para cumpliendo solamente con el mandamiento y el deseo de su Señor. Esté sujeta a Cristo. Que no, si quiere, y si entonces quiere hablar por cuenta propia, ¿sabe qué tiene que hacer? Rápese la cabeza. O sea, no diga que es la iglesia. Diga, ¿sabe que nosotros somos iglesia de universidad para la familia? Aquí predicamos desde la familia, aquí estamos buscando matrimonios sanos, aquí no, Cristo no, aquí no hablamos de Cristo, aquí hablamos de la familia. Vamos a cantar cantos a la familia. La familia unida se amará. Bueno, vamos a celebrar la coinonía de la familia. Entonces todos los niños vengan acá y coman la familia. Y entonces vamos a dar una prédica hoy. 7 maneras de ser un esposo bueno, 7 maneras de ser una esposa buena, 5 maneras de criar a los hijos. Esta es la iglesia de la familia. ¿Bien? No están mintiendo. Pero si dice iglesia cristiana y uno entra y predican desde la familia, ¿sabe qué? Es la gran ramera. O sea que se puede hacer, sí, se puede hacer, pero tiene que hacerlo con la cabeza descubierta. No puede engañar. No puede decir que está sometida a su Señor y no estar sometida a su Señor. Yo no sé si usted había visto el Apocalipsis de esa manera. Usted solamente, ay, muestre a ver cuál es la marca de la bestia, cuál es la marca de la bestia. Ahí, ay, le quitaron el chip. No, es la historia. Y acuérdese, la escatología comienza cuando aparece el novio, que es hace 2000 años. Estamos en el día del Señor. Habrá un día donde el novio será quitado. Habrá un momento de gran tribulación. Entonces la luna se vestirá, ¿qué? Y el sol desaparecerá. ¿Entiende por qué el sol desaparecerá? Y entiende por qué la luna se va a vestir de sangre, porque va a ser la gran tribulación de la iglesia. Sin embargo, el Señor en su misericordia se la va a llevar al desierto. Y ahí la va a purificar. Es una belleza. Por eso el libro de Oseas es tan conmovedor. El resto, si las 7 cabezas y los 7 cuernos y el cuerno pequeño que hablaba, eso no le compete a usted. Bueno, si lo puede encontrar las claves, claro que sí. Sí, que los cuernos son poderes, sí, pero ¿por qué? Porque eso estaba encriptado y yo lo descubrí. No, porque ahí está en Daniel. Pero lo importante no es eso, no se pierda por las ramas, lo importante es que la iglesia tiene que despertarse. Sigamos leyendo qué dice. O sea, entonces, la iglesia en este momento está fornicando con los gobernantes de la tierra. La iglesia en este momento está haciendo mercantilismo de la fe, está comerciando con los mercaderes de la tierra, de modo que ya llegó la apostasía. Esa es la señal de Tesalonicenses. Un minuto, Priscila. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Como dice una versión actual, ese versículo 3. Una gran rebelión, apostasía es los que están en la fe, pero se van tras otra cosa. No, la palabra apostasía es eso, los que tienen fe, pero se van tras. Jesús lo dijo, después lo veremos en los evangelios, por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos que se enfriará, y muchos se entregarán unos a otros.
ellos llegarán a perseguirlos a ustedes creyendo que sirven inclusive a mi nombre, dice Juan capítulo 15. Ese es como el único pedacito que aparece del final digamos, de escatología de Jesús en Juan. Pero entendemos que tiene que ocurrir que una gran parte de la iglesia, no es ni siquiera poquito, por haberse multiplicado la maldad, el amor de que muchos se enfriaron. Y uno se da cuenta, gente que era piadosa, cristiana, pastores que creían, que tenían el corazón ferviente, que, mejor dicho, daban la vida por el evangelio. Hoy en día solamente están pensando en qué, en dinero. Pero no dijo el Señor que no se puede servir a dos señores, o es que ¿usted cree que los pastores no saben eso? Ustedes no pueden servir a Dios a las riquezas porque amarán al uno y menospreciarán al otro. Mamón es ese hombre de pecado. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, los escatólogos, o sea, los que son expertos en los últimos tiempos, dicen, no se preocupe, porque el Señor no va a venir sin que antes en Jerusalén se levante el tercer templo. Y entonces no, ya tienen la vaca parcina, ya tienen ya tienen listos los ladrillos, ya tienen listo. Ay, hermanos, ¿no leyeron bien? Que el tercer templo ya fue levantado. ¿Cuándo fue levantado el tercer templo? Juan capítulo 2, versículo 20 al 22. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Según los evangelios, el tercer templo ya fue levantado, porque el tercer templo es el cuerpo de Jesús. Pero acuérdense, Jesús subió al cielo. Ahora, ¿cuál es su cuerpo aquí en la tierra? La iglesia, ¿cuál es su templo? ¿Cuál es su cuerpo? ¿Cuál es su lugar de su solaz, su paraíso? La iglesia. ¿Cuál es su campo de cultivo? No dice así, ¿estamos hablando mentiras o es lo que dice la Biblia? Porque ustedes son templo y ojo, el que trate de destruir el templo, Dios lo destruirá. No está hablando de su propio cuerpo, eso lo habla en otra porción en Corinto. Pero aquí está hablando de la iglesia, que no cree división en la iglesia. Que no diga yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de... ¿Sí? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? El cuerpo es del Señor, la esposa es del Señor, el templo es del Señor. Pero ¿qué está pasando en el templo según Tesalonicenses versículo 4? En una versión actual, de pronto Angelita que ya tiene micrófono, segunda de Tesalonicenses 2:4. Dijo el pastor Down, lo más importante para ser un buen predicador es ¿qué? Primero, conocer la Biblia, leer la Biblia, tener el conocimiento de la Biblia. Segundo, orar. Tercero, ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, si no conocemos la Biblia, entonces cogemos los libros. Vamos a estudiar escatología. Entonces, a la salida compre el libro de... Ay, no. Yo le conté esa historia. Un pastor que está en Barcelona empezó a ver las prédicas y entonces me dijo, uy, pastor, estoy con una convicción de verdad que la estoy haciendo mal, yo quiero predicar Juan, yo voy a predicar Juan, yo voy a predicar el Evangelio de la iglesia. ¿Qué libro me recomiendas? Pero no miento, no, usted entiende cómo estamos nosotros de rayados, de omnibulados, de drogados, de un espíritu destructor, somos borrachos, porque teniendo al novio enfrente nos ponemos a mirar la fotico. Gran seminario de escatología. ¿Qué es vamos a estudiar el libro de un escatólogo, pero no la Biblia. Y uno entra a los institutos bíblicos, vamos a estudiar Efesios, compre el libro de Orton de Efesios. Y vamos a leer el Pentateuco, compre el libro de Pablo Off de Pentateuco. Y vamos a leer el libro de Romanos, compre el libro de Berkeley de Romanos. Pero la Biblia, nada. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la palabra?
Entonces tenemos que volver a la palabra y leer, pero leerla con el deleite, no para, ay, yo quiero conocer los últimos tiempos, no, sea morboso, sino, ¿qué es lo que dice el novio? Esta es su carta de amor, cómo nos escribió, cómo, en deleitarse en eso. Leamos, sigamos. El versículo 4. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Pregunta. Miren, nosotros hicimos una encuesta en un colegio cristiano, el más cristiano de los colegios cristianos de Bogotá. En ese momento era el más famoso. Hicimos la pregunta en los grados 10º y 11º. O sea, 5º y 6º en mi época. O sea, los últimos grados, donde hay muchos líderes cristianos y hijos de pastor. Hicimos una encuesta. La pregunta era, este domingo, ¿de qué se habló en su iglesia? El 60% sabe de qué habló. De este Dios. De dinero. Y si usted prende el canal cristiano, ¿saben de qué están hablando? Y si prende la emisora cristiana, ¿sabe de qué están hablando? De modo que el hombre de pecado ya se sentó en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, estamos viendo la abominación desoladora, ¿dónde? En el lugar donde no debe de estar. En el mundo que esté la abominación, siempre ha estado. Pero el problema es que está ¿dónde? Donde no debería. O sea, es el momento más oscuro. El Señor debió de haber llegado ayer. Y nosotros estamos como en los días de Noé. Increíble, ¿no? Pero Él nos advirtió, pero estamos como en los días de Noé. Lo que yo les decía, al pueblo de Israel les decía, mire, dentro de 2 meses, ¿qué son 2 meses? Dentro de 2 meses van a venir y los van a matar y los van a estrellar a sus hijos contra las piedras, a sus mujeres las van a violar, las van a rapar, las van a llevar presas y a ustedes los van a matar a todos. ¿Y sabe qué siguen haciendo ellos? Maldad. Sí, pero, y el Señor les dice, oiga, y acuérdense que mi palabra en lo bueno y en lo malo, yo no miento. Y ustedes lo saben. Sí. Y uno ve en las iglesias, ¿qué está ocurriendo con los jóvenes? ¿Qué está ocurriendo con los ancianos? ¿Qué está ocurriendo con ¿Qué está ocurriendo con la iglesia? En general, en general. Pero no importa. Él nos va. Esa es nuestra esperanza, porque si fuera por nuestros propios medios, ¿sabe qué? Nos envaneceríamos delante de Él y lo menospreciaríamos. Me dijo una vez un pastor, ay, no hable de Jesús todo el tiempo que la gente se le va a aburrir. Pero esto no es un pastor malvado, es un pastor bueno. Pero entiende ese espíritu de estupor. Dijo, mézclele otras cositas. Bueno, entonces, voy a contar el chiste malo. Versículo, estamos sigamos leyendo. O sea, ya está la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar. ¿Sí? O sea, en la iglesia ya se está, y ojo, hombres de Dios que eran buenos. Gente que había dado la vida, gente que sufrió persecución, gente que llevó a los pies de Cristo. Hoy en día, una vez fui a visitar a un país, a un pastor allá en Valencia, España. Y el hombre sabe cuál era su preocupación, aumentar su hándicap en su tabla de golf. Él era un pastor muy pobre en él, pero muy pobre que la señora que después me llevó allá le había dado huevitos y azuquita y media panela ahí para que comiera. Pero el tipo estaba en Valencia jugando con una camioneta Jeep de última generación y con un celular, un iPhone 10. No. Yo lo miraba, yo no lo creía, yo decía, pero esto no puede ser. ¿En qué momento la iglesia? Pero este había sido un hombre. Mire, si uno pudiera remover esa capa que está por encima,
en el fondo encuentra una persona que ama a Dios todavía. Por eso le digo, no importa, Dios nos va a limpiar. Y nosotros mismos, ¿para qué miramos a ese pastor? Nosotros mismos, en muchas cosas que hacemos, lo tenemos a él relegado en el último puesto. Tenemos cosas más, nos están invitando a las cenas de las bodas del Cordero, lo dijimos ayer, y nosotros tenemos cosas más importantes. Espérame, que es que acabo de comprar una finquita. Espérame que acabo de heredar un terreno. Acabo de adquirir unas yuntas de bueyes, me acabo de casar. No me invites a las bodas de tu hijo todavía. Él dice, ¿de verdad no quiere venir? Bueno, entonces vayan y llamen a los cojos, a los mancos, a los ciegos y fuércenlos a entrar, eso es hermoso. Fuercen, vayan y busquen, digan, vengan para acá. Crea a Jesús, hermano. Fuércenos a entrar. Pero usted entiende que estamos en los días de Noé. Porque nosotros vemos las señales. No, vimos las señales. ¿Cuándo comenzó este mercantilismo de la fe? Yo creo que ya van más de 30 años. Antes la iglesia no era así. ¿Cuándo comenzó? Y fíjense que son las dos señales, los políticos y el mercantilismo. Y la iglesia vestida como una gran ramera con galas de púrpura, sentada en una copa de oro. Porque ahora ser cristiano pobre es vergonzoso, viejo, pues está en pecado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que está haciendo? Porque él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos y desgraciados. La viuda, hay iglesias donde no reciben las dos blancas de la viuda. Aquí no traiga monedas, traiga billetes. Si va a traer monedas, ¿sabe qué? Ahorre y después trae el billete. O sea que la pobre viuda, chao. Entonces uno dice, pero ¿en qué momento el evangelio se convirtió en esa cosa tan horrorosa? Nunca, jamás, toda la historia de la iglesia se llegó a esos extremos. Y uno está mirando a la vecina, ¿no? Dice, ay, la vecina es la gran ramera. No, bien, somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, sigamos leyendo. Estamos en 2 Tesalonicenses. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaban con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. ¿Sigo? Sí. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Es demasiado potencia del Cordero, eso no se preocupe. Sigue. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Eso lo está diciendo. Entonces, miren los milagros. ¿Usted no ha visto que no hay mayor explosión de milagros, por lo menos en los telemercadeos esos de la fe? No, pero si están haciendo milagros. No, viejo, los milagros no son garantía. Son señales y prodigios mentirosos para engañar a los escogidos. Eso lo advirtió. Ay, pero es que me dieron una profecía y se cumplió. Sí, yo le responderé, yo mismo le respondo, yo seré espíritu de mentira en boca de sus profetas y le responderé conforme a los ídolos de su corazón. Ayer leímos esa porción de Jeremías 23, ¿era? Triste. Pero me dijo todo. Claro que sí. Es que no están mintiendo en cuanto a lo que dicen. Pero en cuanto al propósito, porque después de, ahora tú sella esta palabra con un dinerillo, tu dinero perezca contigo cuando has pensado, había dicho antes, ¿y por qué nosotros estamos como embobados? ¿Por qué estamos en ese espíritu de estupor? ¿Por qué la iglesia está con ese velo puesto encima? Sigamos.
Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Ah, ¿se da cuenta cuál es la caída de la iglesia? Ay, no queremos, ¿sabes qué? No queremos comer más de ese maná. Nos cansamos. Déjanos volver a Egipto a comer puerros y nabos. Que hablemos algo de... A mí me han dicho, pastor, hable algo de psicología en la iglesia. Hable algo del comportamiento, de la ley. O pastor, hable de la conducta. Dígale a los jóvenes que dejen de pecar. Diga, pastor, hable de la familia. No puede. No puede. ¿Por qué no habla de, sí? Hable de la autoestima, hable de la depresión, hable de cómo ser un campeón, cómo ganar dinero. Fundamentos Crown para una vida abundante. Eso sí, el libro vale 140 y al pastor le dan 60. No, todo vale, todo vale. ¿Se quiere bautizar? Bueno, claro que sí, aquí no cobramos por el bautizo, pero el encuentro, reencuentro y posencuentro vale chin. Y si no tiene la plata, ahorra. El Señor te proveerá, pero el bautismo vale. Todo vale, todo vale. Entonces dice, como no reciben el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios, ¿quién les envía? ¿Quién? Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Usted entiende que el Señor le dice a Siria, vaya y azoten. Y le dice a Tiro, vaya y jálele las patas. Satanás ha pedido para zarandearte. Yo he rogado es para que tu fe. Porque Él es fiel, ¿no? Mire, usted no se preocupe, no sienta miedo, sienta gozo. Y sí, si necesita volverse a decir, Señor, perdóname, tú eres el novio, tú eres todo, nos alegramos y nos gozamos en tus bodas y en tus cenas y en todas las cosas. Porque el día del Señor vendrá, ni siquiera lo dude. Pero si usted mira las señales, el Señor debió de haber venido, ¿qué? Porque la última señal de la que está hablando Pablo en Tesalonicenses ya está en la apostasía de la iglesia. O la abominación desoladora en el lugar donde no debe. Todas las personas que van a otros lugares a predicar, la única expresión es cuánta necesidad. No hay palabra. Pero eso es una profecía. ¿Se acuerdan que dice el trigo escaseará? No el vino ni el aceite. O sea, el Espíritu Santo moviéndose y la salvación. Pero ¿sabe que no hay? Palabra. Ellos van a tener hambre y no van a encontrar. Porque no habrá quien les predique. Entonces nosotros tenemos que... deje de dejarse enredar por el diablo. El problema no es que su hermano no quiere repartir su herencia con usted, que su esposo está ahí fregando, que sus hijos... No se deje enredar. No, usted busque el reino de Dios y su justicia. No se preocupe que todo lo... No, pero es que mi hijito, pues se va a enterrar con su hijito. Si usted ama a padre y madre, esposo, hija o hijo, más que a él, ¿qué? Y mire, lo siento, yo doy gracias, yo estoy cumpliendo también los últimos tiempos. Llegará el día en que los que no han tenido hijos dirán, ¿qué? Bienaventurados. Si usted se deja enredar por sus propios hijos, mire, la mayoría de la caída de los pastores, ¿sabes por dónde? Por los hijos. Como Elí, ¿no? Y los veía sacar del gancho y comer y él se hacía el loco y dice, bueno. Nosotros que hacer es más bien como Aarón.
aunque los hijos mueran, usted no se ponga a llorar, sino ríndame el culto. Deje que otros los entierren. Usted ríndame el culto. Bueno, que Dios nos dé la fuerza, ¿no? El perrenque, la voluntad, el señorío, su fortaleza, pero sobre todo, es que Él nos sustenta y nos cuida. Su mano no se ha cortado, Dios no ha parpadeado. No es que el Señor dio la vuelta y mientras tanto el diablo está haciendo allá. No, Dios no ha perdido el control, jamás. Y lo más lindo es ver que toda la palabra, como está escrita, que se está cumpliendo y se va a cumplir impajaritablemente. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra. Es la verdad, tu palabra es verdad. Tú eres tan fiel, tan verdadero, tú no mientes, Señor, tu palabra no cambia. Tú eres tan amoroso, tan bueno, tan paciente, no queriendo que ninguno perezca, Señor. Ayúdanos para no pensar que tu paciencia, tu benignidad, tu longanimidad es que podemos pasarte por alto, sino que tú nos estás guiando al arrepentimiento. Tú nos quieres juntar como una gallina bajo sus alas. Que nosotros queramos, Señor, que nosotros tomemos la decisión de ir a tus alas, que dejemos de estar dejando de enredarnos del enemigo, que nosotros nos pongamos de pie, que abramos la boca, que estemos llenos del Espíritu, que la oración sea nuestra motivación, que tu palabra sea lo que esté en nuestra boca en continuo, Señor, que nosotros amemos el amor de la verdad, Señor, para ser salvos, que no te menospreciemos, que no te despreciemos, que vivamos esta vida de fe tan grande que nos has dado, tan buena, tan gozosa. Estamos de fiesta, el esposo está con nosotros. Señor, que nosotros no estemos en esa época en que el esposo sea quitado, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a estar vestidos de blanco por el lavamiento del agua, por la palabra, Señor. Ayúdanos a lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, que no sea otra la forma en que nos presentemos delante de ti, que estemos vestidos adecuadamente para la fiesta. Blanqueadas nuestras ropas en tu sangre y el lino fino son las acciones puras de los santos, Señor. Este mundo nos quiere enredar, tú conoces toda nuestra debilidad, tú conoces todas nuestras falencias, tú sabes que somos vasos de barro, Señor, pero eso no es excusa porque tú prometiste llenarnos de tu gloria con tu Espíritu y el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales para que andemos en vida nueva y no sirvamos más al pecado. Señor, obra con poder. Ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Rey, obra, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Rey, tú eres bueno, Señor, grande eres tú, Señor. El perfecto amor echa fuera el temor y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quien prometió librarnos de nuestros enemigos para servirle todos los días de nuestra vida en amor y en santidad. Tú eres, fiel es el que prometió, fiel es el que prometió. Quita todas nuestras ataduras, nuestros velos, nuestros yugos, destruye, abre la cárcel de los que están en prisión, Señor, abre los ojos de los que estamos ciegos. Desátanos de toda ligadura de impiedad, Jesús, porque ha llegado las bodas del Cordero. Jesús, queremos estar contigo. Padre Celestial, nosotros nos gozamos, estamos viviendo el momento histórico de la iglesia. Que nuestro nombre esté escrito ahí en el libro de la vida, eso es lo que nos gozamos. Bendícenos, llévanos con bien y gracias por estos días que nos estás regalando, Señor, de estar en tu palabra. Llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.